Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero tocar un tema bastante importante. Está relacionado a nuestra propia ley de atracción inconsciente. Estamos en una sociedad donde la crítica, el juzgar a los demás, el opinar sobre cómo los demás viven o cómo los demás no viven, o si dijeron A o dijeron J o dijeron C, qué sé yo, es el día a día, es parte del proceso más simple que pudieron instaurarnos en nuestra cabecita, ¿no? Entonces, de esa manera, expandimos esta circunstancia al punto de que estamos casi todo el tiempo recibiendo energías negativas, energías densas, energías violentas, muy violentas, porque es una violación a nuestro intelecto, ¿no? El bombardeo constante de situaciones malas, negativas, enfermedades, críticas, envidias, codicias y todo tipo de cosas que están relacionadas justamente como distanciarnos de la armonía, de la paz, de la tranquilidad, porque tenemos esos pensamientos constantes en la cabeza. ¿Y qué pasa cuando estás todo el tiempo repitiendo ese tipo de situaciones, hablándolas constantemente, compartiéndolas con otros, charlando de estos temas, ya sea en Facebook, cara a cara, por teléfono, como sea, no importa, lo estás haciendo? Entonces, ¿qué sucede cuando lo haces? Cuando estás tan ocupado en la vida de los demás, tu vida dejó de tener importancia, pero el ocuparte en la vida de los demás, estás emanando toda esa energía y eso se termina vivencializando, se transforma en una vivencia, se transforma en tu realidad. Y al transformarse en tu realidad, empezás a sufrir la reacción de lo que esto implica en tu vida, en muchos aspectos, en la mente, la inteligencia, el alma y definitivamente el cuerpo. Empezás a somatizar un montón de circunstancias hablando de todos estos temas. Intenta extraer tu mente de todas esas situaciones, obsérvate a ti mismo, ponte metas de no hablar de los demás, de no hablar en una mentalidad crítica, juzgando. Ponte metas y obsérvate. Al menos hace una introspección para ver cuándo sucede eso, por qué sucede eso. ¿Será que sucede fácilmente de mí o lo pongo más en práctica cuando estoy con tal o cual persona? Hacé ese tipo de búsquedas para que de esa manera tú puedas empezar a tener una alarmita que te dé una alerta cuando estás entrando en ese terreno todo fangoso, lleno de barro, que te ensucia y que te empieza a generar esos conflictos de discrepancia con la realidad de tu alma. La realidad del alma tiene la tendencia a amar. La realidad del alma no tiene nada que ver con la discriminación. Nosotros, si somos seres que practicamos la vida espiritual, no podemos tener ese tipo de odio hacia las otras personas que no practican la vida espiritual y creernos nosotros la última agua del desierto. No, amigo, en el proceso de la práctica verdadera espiritual, si no hay un resultado que establezca en las acciones de cada uno de nosotros una verdadera prueba que demuestre que nuestras palabras o nuestras prácticas están conectadas con nuestras acciones, nosotros no estamos viviendo más que una ilusión, la ilusión del espiritualista, la ilusión del religioso, la ilusión del bondadoso, porque incluso puede ser ateo y no creer en nada de todo el tinglado que está relacionado a la vida espiritual. Está bien, cada cual elige lo que quiere, pero si tú no desenvuelves una actitud positiva hacia la vida, es muy probable que tu vida no vaya a ser positiva en ningún aspecto. No importa cuál es la realidad espiritual que creas, lo importante es cómo estás viviendo, porque desde una bondad que te lleve a tener una relación con las demás personas en armonía, en paz, en buena conexión con los demás, es muy factible que tengas toda la predisposición para que haya un crecimiento espiritual
Y es esencial que ese crecimiento espiritual no solo esté relacionado a tu espíritu, sino a tu inteligencia, a tu mente, a tus acciones, a todo lo que vives. Por eso es extremadamente importante que aprendas a calmar tu mente cuando está conectada con ese concepto de hablar, juzgar, criticar, porque no te sirve de nada, no te sirve de nada, ni si es política, si es deportes, si es la farándula, si es el cine, si es sea quien sea. No te sirve de nada ponerte a dialogar destructiva y tóxicamente de todas esas cosas, esas personas. Lo que sí te sirve en realidad no es que de nada, te llena de excremento tu mente, como una mochila caminás de peso que no te das cuenta, que está empujada por la euforia de tener la oportunidad de criticar a alguien. La euforia esa es una creación mental, es una ilusión. No se compara en lo más mínimo a la felicidad verdadera, a la felicidad del alma. No, en lo más mínimo, es todo relacionado a lo que momentáneamente estás viviendo con ese tipo de disfrute tóxico de tu realidad momentánea. Así que de verdad te lo pido, intentá hacer una introspección y observate a vos. Si ya te has dado cuenta de estas cosas, empezá a observarte cada vez que tengas esa situación dentro de tu vida y empezá a cambiarla, empezá a disminuir cada vez más todo eso y te aseguro que vas a empezar a transformarte a ti mismo de una manera muy positiva. Te va a gustar y te va a hacer muy bien, no solo a ti, sino a tu entorno, porque nosotros somos como seres que contagian. Así como tú contagias con una buena palabra, con una actitud positiva hacia las demás personas, también contagias con lo negativo. Así que ten mucho cuidado cómo utilizas tus palabras y tus acciones. ¿Te va a hacer bien o te va a hacer mal? ¿Vas a hacer bien o vas a hacer mal? Eso depende de cómo tú utilices tu libre albedrío. Espero te haya gustado. Te pido por favor que te suscribas, que compartas y que dejes tus opiniones sobre lo que te estoy contando en este momento. Bendiciones. Rade, rade.